Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este viernes 12 de mayo a su programa El arte de sencillamente ser tu lugar de encuentro. Estamos aquí gracias a la dirección y producción de Mariana Camandrelli y para mí es un placer ver esa foto y no alegrarme y recordar ese momento con mi compañero Yelvis Artiaga. Sí, Yelvis. Yelvis es mi invitado de esta noche. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de la Programación Neurolingüística, entrenador de la PNL, certificado por la Sociedad de NLP del doctor Richard Butler, autor de Tu primer libro de PNL y es conductor plus del espacio Hábilmente de Conexión Plus Radio. Yelvis Arteaga, bienvenido al arte de sencillamente ser. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por esta grata invitación y también una grata sorpresa comenzar el programa con esta maravillosa foto que definitivamente el solo verla trae recuerdos maravillosos de poquito tiempo, pero que disfrutamos muchísimo en esa visita que hice a la ciudad donde estás viviendo. Ay, eso es lo que podemos decir, que no es lo largo, la cantidad, sino la esencia del momento. Eso es correcto. Yelvis, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por abrir tu agenda y reservar este momento para compartir con nosotros y tú nos puedas enseñar de lo que es la PNL, tú como profesional, tú como ser humano, algo que nos llena muchísimo, ¿no? Y nada, Yelvis, vamos a iniciar preguntando, mi diálogo interno, ¿lo silencio o lo transformo? Sí, fíjate que en algún momento pensaba precisamente de que me encantó el nombre que le colocaste a esta intervención, pues cuando hablamos de diálogo interno, lo primero es aclarar un poco qué es ese diálogo interno, a qué hacemos referencia cuando hablamos del diálogo interno. El diálogo interno es esa vocecita interior, literalmente, que en algún momento puede potenciarte tu vida o en otro momento quizás puede sabotearte. Es esa comunicación que tú tienes contigo misma o contigo mismo que está allí siempre como que siendo tu consejera, pero que simplemente es la voz de tu mente inconsciente. Ahora, cuando hablamos de quizás podemos bajarle volumen, quizás podemos disminuirla o quizás podemos transformarla, particularmente mi opinión, y viene dada evidentemente del enfoque de la programación lingüística, es que es algo realmente subjetivo, porque hay momentos en que podemos trabajar con una persona para bajar esa voz, disminuir el efecto que esté causando, o en otros momentos vamos a transformar completamente esa voz interior. Es así, o sea, yo he escuchado muchas personas que dicen, silénciala, cállala, no lo escuches, pero yo considero que si yo quiero transformar algo, tengo que saber que voy a transformar, no, si no sé cómo lo hago, ¿no? Y Elvis, tú como entrenador de PNL, ¿cómo la PNL nos ayuda a transformar nuestro diálogo? Antes de pasar al cómo, vuelvo a tocar un poco de lo que tú estabas hablando. Fíjate que si una persona de repente tiene ese diálogo interno que de alguna forma lo está alejando de alguna situación o lo está previniendo, porque también puede ser que esa labor de ese diálogo interno esté allí para hacer que evites alguna situación, en ese momento lo menos que debe hacer esa persona es bajar eso. En algunos casos lo podemos llamar incluso esta intuición, pero aquello que no, mira, hay algo que no, por alguna razón yo no quiero ir a tal sitio o no quiero hacer tal cosa o X y Y, que en ese momento ese diálogo interno simplemente te está cuidando sin que te des cuenta. Eso está precisamente por alguna razón, en algún momento viviste algún tipo de experiencia, como para nosotros representa esta foto un momento de alegría, un momento de recuerdo de, como dices tú, cortos minutos, pero con muchísima intensidad, pero eso se grabó en nuestra mente de una manera maravillosa, puedo compartir con mi esposa y con mi hija y disfrutar de conocer esa ciudad, pero también hay momentos que nosotros se nos instalan recuerdos que o experiencias que pueden haber marcado un hito negativo en nuestra vida y eso queda allí como ese diálogo interno. Entonces, de aquí viene todo esto de a veces puedo bajarlo, a veces puedo transformarlo. Desde el enfoque de la programación neurolingüística, realmente nosotros necesitamos hacer una intervención.
Una intervención para ya sea bajarle volumen o cambiarlo. Sí, y quizás voy un poco rápido porque de verdad que el tema es bastante extenso, pero si me llega una persona en particular y me dice, mira, yo tengo algo, una vocecita, porque no te van a decir de manera técnica un diálogo interno, pero tengo una vocecita o hay algo que se mantiene y se repite en mi cabeza desde hace muchos años, etcétera, etcétera. En mi trabajo como programador neurolingüístico, lo primero que debo hacer es darme cuenta, analizar, calibrar si eso es precisamente producto de alguna experiencia y si esa experiencia yo puedo modificarla en la mente de esa persona. ¿Qué pasa si yo saco literalmente y quizás que voy a hacer una maldad? ¿Qué pasaría si yo borrara de tu mente ese momento tan agradable que pudimos compartir allá en Valencia? Ah, no quiero Ay, tocarlo porque no. fue exacto, no quiero tocarlo, pero aunque de manera inconsciente tú mismo haces una evaluación y dices, no quiero sacarlo porque me produce alguna emoción positiva porque compartimos un buen momento. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, mira, Rosa, yo voy a sacar de tu mente es un momento negativo que evidentemente va a dejar de sabotearte? Y si eso te estaba produciendo precisamente ese diálogo interno que te estaba saboteando, que te mantenía en un estado X negativo, entonces ya eso no va a salir. Ajá, explícame y barajéame más lento eso, el Jelly. Sabemos que esos pensamientos son momentos que están ahí, son momentos que hay momentos que escogemos, que podemos elegir, pero hay otros que son fortuitos, tan sencillamente, pasaron y pasaron. Yo soy la que opina de que todo lo que sucede en nuestra vida es para un aprendizaje, ¿ok? Correcto. Yo diría entonces que la PNL educa ese inconsciente, exacto, esa mente inconsciente. Sí, todas las experiencias que tú vives se instalan en tu mente. Ah, explícame un poquito más, Yeli. Claro, la programación lingüística se divide en PNL, en español, en inglés NLP. Pero cuando estamos hablando en español, se programa en tu mente una experiencia. ¿A dónde se programa? En la N, en la neurología. Y la L, evidentemente, es el canal con el que nosotros podemos crear una transformación o reeducar la mente. A ti te encanta decir una palabra que a mí me fascina, que es precisamente educar o reeducar. Y de eso se trata. Tú vives una experiencia negativa y tu mente aprende algo con esa experiencia. Tu mente puede aprender incluso de que si algo quizás catastrófico o algo bastante temeroso, de repente viste un animal que te causa, desde ese momento te empezó a causar miedo, porque también acostumbro a poner el ejemplo de qué pasa si yo le abro la jaula del león a mi hija Sara, que tiene 2 años o va para 3 años. Seguramente ella va a entrar hasta que ese león ruja y en ese momento ella aprenda que ese animal es peligroso, pero mientras que no lo haya aprendido, eso está bien. Entonces, cuando ella aprende eso, cuando ella aprende que hay alguna situación, por cierto, tú sabes, Rosa, cuál ha sido una de las atracciones más fascinantes de Sara durante el viaje, y sobre todo fue en Madrid que pudimos disfrutar más de eso, el montarse en una escalera. Entonces, ¿qué pasa si tu hijo o tu hija de repente cuando estaba pequeño se acercaba a una escalera y tu reacción, no la de él, porque todavía no sabe, no la de ella, tu reacción hubiese sido, cuidado, eso es peligroso, te puedes caer, te puede machucar y te puedes tal? ¿Qué es lo que le estás instalando en la mente de ese niño que lo que tú le digas realmente es cierto? Porque créeme que si tú le dices a un adolescente, cuidado con escaleras eléctricas, te va a mirar y que, ¿qué le pasa a mamá? Porque ya él sabe, ya tiene un criterio para definir qué es bueno o qué es malo. Pero a esos niños, tú le instalas literalmente eso. Entonces, esa experiencia hace que aprendan que algo es malo. ¿Qué pasa cuando tú tienes las habilidades precisamente para crear un patrón diferente? ¿Qué pasa cuando ya tú tienes estas habilidades que te las brinda precisamente la programación lingüística y se hacen un entrenamiento para agarrar esa experiencia que tuvo la persona, que es algo negativo, y simplemente transformarla? Hacer de que ahora ese patrón que se creó, esa enseñanza que creó en su mente, ahora genere una reacción diferente. Claro, es un cambio absoluto para la persona. O sea, aquello que a lo mejor desde pequeño me decían, eso es peligroso, y yo ahora atreverme a hacerlo,
y decir: "No, no era peligroso, espérate, eso Y no era cuando tú te conmigo". atreves y cuando lo haces de esta manera consciente, porque es diferente cuando tú haces el trabajo como programador neurolingüístico y cambias el patrón en la persona, pero cuando la persona se atreve, es un trabajo que es consciente. Tú retas ese momento. O sea, hay incluso algunos principios que dicen, enfrenta tu miedo. Yo a eso, bueno, hay algunos momentos que puede funcionar, algunos momentos que no. ¿Por qué? Porque si tú le tienes miedo a hablar en público, yo te digo, piensa cómo te sientes hablando en público. Oye, es horrible. ¿Ya estás consciente de que te da miedo? Sí. ¿Lo cambiaste? No. Ah, ok. Exactamente. Entonces, hay momentos en que enfrentar, desafiar alguna creencia que tú tienes, evidentemente te puede acercar, pero cuando el trabajo se hace en la mente inconsciente, que es donde nosotros realmente almacenamos casi que el 95, y digo casi porque es algo difícil de Sí. medir ciertamente, pero es una proporción bastante cercana a eso, casi el 95% de nuestras experiencias están allí y el 95% de nuestras acciones. Hay estudios, quizás no sea algo tan científico porque lo puedes hacer incluso con algún familiar, algún amigo que tenga que le guste fumar. Agarra a esa persona y solamente analízala, mírala. Y de repente la persona viene y la llama por teléfono. Y está hablando por teléfono y prende un cigarro y está ahí, o sea, como decimos nosotros en criollo, guindado hablando por teléfono. Y cuando termine de hablar por teléfono, tú le dices, fulanito, ¿cuántos cigarros te fumaste? No, uno solo. Y tú que estás del otro lado viendo lo que no estaba ya controlado por la mente inconsciente de él, te das cuenta que se fumó quizás 2 o 3 cigarros. Y él no se da cuenta porque todo eso lo está haciendo en automático. ¿Qué pasa con este amigo que tú, con unas técnicas súper poderosas de la programación lingüística, le generes un cambio? Y que cuando en su mente él quiere agarrar un cigarro, ahora tenga un patrón diferente. Su diálogo interno, que es el tema principal acá, simplemente cuando él va a agarrar el cigarro, esto es un bolígrafo, cuando va a agarrar el cigarro, entonces en su mente hay más bien una forma contraria a reaccionar y en la que él está viendo la consecuencia de eso, no el placer que le produce fumar. Miran, Yelvi, yo no sé, este programa es corto, pero yo creo que te voy a invitar para una segunda parte, porque es súper Siempre. interesante. Mira, cuando uno, voy a usar tu palabra, es consciente, cuando uno dice yo quiero, cuando uno dice al automático, lo frena un momento y dice, espérate, ya, yo quiero saber qué es lo que estoy viviendo, yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Ya no, ese automático que nos lleva a diario. Nos paramos, nos cepillamos y dele que son pasteles, como ¿Y decimos en sabes, Venezuela. ¿Y sabes quién parece automático, Rosa? Aquí caemos en un loop imperdible ahí, o sea, que nunca para, porque quien para ese automático es el diálogo interno. Un diálogo interno potente que dice, ya basta, yo necesito un cambio. Entonces el diálogo interno tenemos que educarlo. Totalmente, totalmente. Por eso te decía, hay momentos en que el diálogo interno se puede bajar de volumen. Mira, hay momentos en que yo hago un trabajo con una persona y sobre todo quizás esté más asociado a la parte de las metas. Tú me dices, mira, ¿y qué vas a hacer con el diálogo interno a la persona? Yo la voy a subir y le voy a meter incluso música y le voy a meter, o sea, una cantidad de emociones para que la persona cuando medio le pase algo, que lo asocie a lo que quiera hacer, tú lo ves ahí como que, mira, ¿qué le pasó a este? Ah, que pensó en su meta. Y estas son de esas cosas que este está loco. Sí, todos los grandes emprendedores y todos los grandes empresarios cuando comenzaron con su idea, a muchos de ellos le dijeron loco, pero era eso lo que estaba mostrando, ese diálogo interno, esa locura. Imagínate cómo pensaba Disney hace muchísimos años atrás, imagínate cómo pensaba el dueño de Walmart hace unos años cuando decía, yo quiero tener una cantidad de tiendas que no me dé la vida para conocer cada una de ellas. Seguramente alguien le dijo, este está loco. Y el señor ese murió sin conocer tiendas que había fundado él en vida. Yo creo que ese diálogo nos impulsa y es cuestión de creencias también, ¿no? Ese diálogo está Totalmente. alimentado de las creencias, de las vivencias, y por eso tenemos que educarlos. Pues yo siento que la PNL nos ayuda o es uno de nuestros instructores para que ese inconsciente lo hagamos consciente y empecemos a transformar aquello que nos paraliza, transformarlo, como nos dice Mariana muchas veces, a favor.
Total. Yelvis, eso que hace la PNL, ¿qué recomendaciones tú como entrenador para que esta transformación sea sostenible en el tiempo? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, me haces recordar en este momento una pregunta súper maravillosa que de hecho sacó mi parte artística en una formación que estaba dando en Caracas el año pasado. Me dice una alumna, ¿qué pasa si yo trabajo con una persona y no sé identificar realmente dónde, en qué nivel debo generar el cambio en la persona? ¿Qué pasaría con ese cliente? Y le digo, bueno, es algo muy sencillo. Imagínate un juego de Jenga, la torrecita de madera, ¿verdad? Y tú en ese juego de Jenga sabes que mientras vayas sacando piezas más abajo, la cosa se pone más peligrosa porque se cae la torre. Pero ¿qué pasa si esa torre, la cantidad de piezas que tiene son precisamente de lo que nosotros llamamos problemas, de lo que son saboteadores en tu vida? Entonces vienes y haces el trabajo con una persona que realmente está bien entrenada y en vez de estar perdiendo el tiempo de sacar piecitas arriba que quizás generan un cambio, pero en poco tiempo ese cambio simplemente se regenera y quizás hasta se potencia, ¿verdad? Produciendo cosas peores en la persona, vienes y sacas una pieza realmente clave que esté muchísimo más abajo, que lleve incluso la regeneración de otros niveles, pero a favor de lo que realmente tú quieres hacer. En ese momento yo pinté en unas láminas, yo utilizo mucho unos posit gigantes, un formato bastante grande, y fue algo gracioso porque yo con mi mano izquierda, yo soy derecho, ¿ok? A pesar de que la cámara aquí está inversa, esta es mi mano derecha. Bueno, yo con mi mano izquierda hice un dibujo que quedó elegantemente horrible, pero representaba lo que era, y para mis alumnos esa cosa extraña ahí era precisamente un Jenga. Y eso quedó allí durante toda la semana de la formación, porque yo cada vez que me decían algo sobre eso, yo les decía, recuerden sacar la pieza que es. Porque me dice una persona, mira, yo tengo X situación, y aquí, Rosa, de verdad que es muy general, porque cuando es un trabajo con una persona, o sea, trabajar contigo, trabajar con otra persona y quizás hasta que me digan que tienen la misma situación, yo primero necesito crear un traje a la medida y crear una intervención para ti, una intervención para la otra persona. Cuando yo hago las cosas de forma muy general, puede pasar esto, que esté quitando piezas de arriba y no esté transformando realmente tu vida. O sea, esa metáfora que después se convirtió en una metáfora del juego de Jenga, simplemente me sirvió y me potenció precisamente toda la explicación que yo estaba dando, porque cuando me decían algo yo decía, recuerden sacar la pieza correcta para que el trabajo sea generativo y cada día se vaya potenciando solo, porque el cerebro utiliza uno de los tantos principios que utiliza, que es el de el mínimo esfuerzo. Si ya no te resulta hacer algo, no lo hace. Y si lo que estabas haciendo antes era algo negativo y ahora no te resulta, ahora eres más inteligente. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Me gusta esa metáfora. De verdad, ese juego es tan increíble porque nos acostumbramos a lo fácil, a lo que está por encima, pero ese conocernos es ir abajo, es sacar esa pieza clave que va a crear esa transformación, esa evolución en nosotros mismos. Yo Yelvis, llego con eso, mira, y para cerrar el tema del Jenga, yo llego con el juego del Jenga, yo llego como los niñitos, como si fuera Sara. Yo llego tumbando toda la torre, porque ya yo sé que al tumbar toda la torre, que seguramente me estoy llevando cosas que ni siquiera fue lo que planteó la persona, pero son consecuencia de eso. Porque en esta metáfora, todo lo que esté encima de esa torre son cosas que pueden ser consecuencia de eso. Y incluso el diálogo interno puede ser consecuencia de una experiencia negativa. Entonces, si yo tumbo todo eso, cambio el diálogo interno, porque ya la persona no va a conseguir esa pieza. increíble, increíble lo que me estás diciendo. Es más, voy a decir creíble. Sí lo No es, increíble, sí lo sino es. creíble. Creíble porque somos, somos personas flexibles, somos seres humanos, podemos transformar, podemos cambiar. No es necesario quedarnos con lo que nos dijeron, lo que vivimos en un pasado. Podemos vivir nuestro presente de una manera más amable, más, más contemplativa con nosotros mismos. Yelvis, tienes un libro maravilloso que es mi primer libro de PNL. Ajá, ta, 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 ta. Sí, Yo pienso que es
debería ser uno de los libros tenerlo de cabecera, porque nos ayuda tanto en nuestros días, en nuestro presente, en esas interrogativas que tenemos que, ¿sabes? Que nos quedamos muchas veces, ¿qué hacemos? O tan sencillamente, bueno, a mí me enseñaron así, ¿qué más? No puedo hacer más nada. Eso fue lo que me enseñaron. Y saber que tenemos otra manera de ver el mundo, otra manera de cambiar. Hay muchas perspectivas y muchas posibilidades. Y ya para terminar, y gracias nuevamente por estar con A ustedes por la nosotros, invitación. cuéntame qué estás ofreciendo, qué estás haciendo en Venezuela en estos momentos. Bueno, hablaste de uno de mis hijos, porque de verdad que este libro es un poquito un resumen muy corto de mi pasión por la programación lingüística. Ya para este momento hablamos de 9 años de que he descubierto, me ha apasionado muchísimo con la programación lingüística, la practico y desde hace ya cerca de 2 años, año y tanto, tengo la autorización por la Sociedad Internacional del Dr. Bandler para dar formación. Ya acá en Venezuela se reactivaron desde el año pasado las formaciones presenciales de programación lingüística y ya tengo personas y eso a mí me encanta decirlo porque es una manera de sembrar muchísimas semillas que multiplican el trabajo que podemos lograr o los beneficios que podemos lograr con la programación neurolingüística. El libro comenzó en aquellos momentos cuando todavía no tenía esa autorización por la sociedad porque evidentemente hay requisitos, hay que llegar a un nivel. El libro comenzó como un abreboca precisamente para que las personas conocieran qué es la programación neurolingüística. Mi gran compromiso con el libro fue precisamente crear una herramienta, crear algo que pudiera ser digerible por alguien que no tenga ningún conocimiento de programación neurolingüística y créeme que hasta abuso un poco del conocimiento porque cuando ya las personas se han formado en programación lingüística y han leído el libro antes de eso, mi reto para los alumnos es, después que terminamos la formación, yo le digo, el que ya leyó mi libro, vuélvalo a leer y a los días me empiezan a llegar esos mensajes casi que, ¿qué? No es posible, yo siempre tuve el libro en mi mano y ahora parece que tuviera más información. Y es que ahora empiezas a entender otras capas, otro nivel, porque tu educación simplemente con esta maravillosa tecnología de la programación lingüística subió. Y ahora entiendes por qué incluso en algunos momentos yo estoy hablando de algo en el libro que parece un chiste, parece quizás algo medio irónico o pasado de tono o no sé, a veces hasta parece algo muy básico y después te das cuenta que va cargado con muchísima información y que está instalando cosas maravillosas en las personas que la leen. También estoy en este momento ya cercano a hacer una nueva formación acá en Venezuela. Ya es la cuarta corte que voy a hacer desde que me convertí en entrenador de PNL en mayo en la ciudad de Maracaibo y después voy a Caracas, la capital de Venezuela, a hacer otra formación allá. Ya tengo personas que están inscritas y como te lo digo, es una forma de sembrar transformación. Las personas que tienen este entrenamiento tienen habilidades maravillosas para generar los cambios, para transformar la vida de las personas que, o sea, créeme que es algo que no tiene medida y a veces hasta el ofrecerlo es una forma que va en contra del marketing porque cada quien transforma su vida de la manera que lo decide con estas habilidades. Para mí esto se ha convertido en una pasión, como lo dije, y también me gusta decirlo que ya es de un punto de vista un poquito más espiritual, un poquito más de mi ser, que se ha convertido en mi camino, en mi pasión y de alguna manera hasta quizás es una misión de vida porque, o sea, la PNL me transformó a mí y evidentemente quiero que las personas se transformen. Una persona que me diga, mira, tengo miedo escénico, yo casi como que ven para acá porque yo tenía miedo escénico y ahora tienen que quitarme los micrófonos, me tienen que bajar de escenarios, no me importa la cantidad de personas que haya porque ahora me siento diferente y eso lo logró una compañera en algo que parece, como tú dices, parece asombroso, pero es real. Lo lograron en 25 minutos, cuando mucho 20, 25 minutos y en unas prácticas y simplemente el patrón que yo tenía para ese momento sobre ese tema de hablar en público que me causaba pánico, era algo horrible, ahora está transformado. Entonces, Sí. eso hay que compartirlo, eso hay que disfrutarlo, eso hay que regarlo por todas las partes que uno lo pueda hacer. O sea, tú siembras lo que viviste, ese cambio que Total. viviste, y yo creo que es lo más maravilloso y hermoso, o sea, mientras que lo vivencial se ha inyectado. Y dije, mira, yo lo viví, yo lo pasé y sí, funciona.
funciona funciona, exactamente. ¿no? O sea, no es me dijeron, sino me funciona. Para todas esas personas que están en Venezuela, que están en Maracaibo, que están en Caracas, por favor, por favor, por favor, permítase vivir esta experiencia de la PNL. Y de la mano de Yeldis Arteaga, vamos a tener muchas cosas que contarnos después. Yelvis, ya para finalizar, regálanos alguna palabra, regálanos algo que tú digas, hey, yo quiero que ustedes se tatúen esto por siempre para que ustedes sigan su camino, quitar el automático y vivir, vivir. Mira, Rosa, yo creo que lo más guau realmente es una de las cosas más sencillas que la aprendí gracias a la programación lingüística, porque antes de la PNL simplemente lo escuchaba como una frase que sonaba bonito, pero no le encontraba la lógica. Y aquí va esta frase. Nosotros los seres humanos simplemente con entender un triángulo perfecto podemos transformar nuestra vida. Depende de cómo tú pienses, tú sientes y depende cómo sientas, actúas. Si tienes pensamientos negativos, te vas a sentir de esa misma manera y vas a actuar de esa manera. Cuando tú decides que esos pensamientos negativos simplemente se van y llevas en tu cabeza pensamientos positivos de lo que quieras hacer y de lo que sea positivo para ti, ya el solo hecho hace que te sientas bien y por consecuencia vas a actuar de una manera maravillosa. Así que si algo quisiera dejar, y como escuché en una oportunidad que me encanta repetirlo, y el autor es anónimo, mi voz irá contigo recordando que piensas, sientes y actúas. Wow, qué lindo. Gracias, gracias. Pensar como ese es, te escucho y escucho ahora a Mariana. Pensar, decir, hacer desde el bien, todo alineado. Completamente. Sí, Qué belleza. Gracias, Yelvis. No te imaginas lo agradecida que estoy y la rica información que nos estás dejando. De decirnos, es un regalo. Mira, podemos transformar aquello que una vez me limitó, lo podemos transformar. Gracias a todos los que están viendo el programa, gracias a todos los que lo están disfrutando. Permítase vivir la experiencia. Si estás en Venezuela, llamen y contacten a Yelvis. Y mira, Yelvis, ¿el online para cuándo? estamos trabajando en eso porque tú sabes que en momento de publicidad, tú sabes que a nosotros nos autorizaron a trabajar en esto cuando estábamos en pandemia, pero ya que todo esto se ha revertido y nos dijeron, epa, fue solamente en pandemia, había unas condiciones diferentes de trabajar, pero estoy cocinando algo que a pesar de que no está al nivel de la certificación internacional, sí viene con una cantidad de información muy, muy nutritiva para que las personas conozcan la PNL pura. Bueno, póngale bastante sazón a esa cocina que está haciendo para Eso que la viene pronto, viene disfrutemos, pronto. para que la disfrutemos. Gracias a todos y esto fue el arte de sencillamente ser, tu lugar de encuentro. Nuestro próximo entrega va a ser el 9 de junio y los invito a que estén listos, preparados, enfocados, a ver qué traemos, a ver qué regalo nos tiene por ahí el universo también para conspirar a favor de nosotros. Y así como lo dijo Jelvis, yo quiero agregar este pensamiento que creo que lo tomé de tu post, que dice, eres lo que eres por el concepto que tienes de ti mismo. Pensemos bien de nosotros, pensemos amablemente de nosotros, seamos cómplices de un cambio para bien. Eso es lo que les quiero dejar a ustedes. Gracias y se les quiere mucho. Feliz noche.